¿Se imagina un mundo sin religión? En esta edición de Efecto Naim, exploramos por qué cada vez hay menos creyentes y el Dr. Ronald Inglehart nos cuenta a qué se debe este declive global en religiosidad. Además, coronamos como genios memorables a políticos y otras figuras públicas que se fueron de fiesta en plena pandemia. Y le revelamos qué idiomas están en peligro de desaparecer y por qué debemos salvarlos. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington, encantado de estar de nuevo con ustedes. Hoy les vengo a hablar de religión, una de las fuerzas más potentes que ha impulsado la humanidad, ha definido quiénes somos, cómo somos, ha definido civilizaciones, ha promovido, creado causas para la guerra, ha creado prosperidad, en fin, la religión, nada más controversial, más complejo, más íntimo y profundo que la religión. Hoy vamos a explorar cómo está cambiando. Está cambiando profundamente. Resulta que un número cada vez mayor de personas alrededor del mundo, cuando se le pregunta acerca de su religiosidad, informa que está declinando o que ha desaparecido, que no practican ninguna religión, que no son fieles de ninguna religión ni de ninguna iglesia. Este es un tema muy importante que hay que entender muy bien. Hemos preparado un reportaje al respecto y después tengo una entrevista, una conversación con quien es probablemente el experto más importante del mundo en el estudio de qué le está pasando a la religión, cuáles son las tendencias que están moldeando la religión en estos tiempos. Pero antes, vean este reportaje. En enero de 2018, el Papa Francisco aterrizó en Chile. Su visita a este país sudamericano tenía un objetivo particular: recuperar la imagen de una iglesia debilitada, no solo por escándalos de abuso sexual, sino también por una creciente pérdida de feligreses. Y es que entre 2008 y 2018, el número de chilenos que se identificaban como católicos descendió del 73% al 45%, convirtiéndolo en uno de los países menos religiosos de América Latina. Pero Chile no es un caso aislado. De Francia a Canadá a Uruguay, países donde apenas hace un siglo la religión solía tener un papel protagónico, se ha visto una reducción dramática de creyentes en la última década. Hablamos al respecto con el experto en secularización, Phil Zuckerman. Siempre han habido personas no religiosas, incluso hace 5.000 años. Tenemos evidencia de personas no religiosas en la antigua India, en la antigua China y en el antiguo Medio Oriente. En todas las sociedades existen los no creyentes, pero habían permanecido callados, asustados o al margen. Esta es la primera vez en la historia donde estamos viendo una explosión del secularismo, de rechazo a la religión. Nunca antes lo habíamos visto a esta escala. En naciones como Noruega, República Checa y Escocia, hasta el 70% de la población hoy se identifica como no creyente. Es así que algunos estudios sugieren que para el año 2041 las personas religiosas serán una minoría en el mundo. Las razones específicas detrás de este declive de la religión varían de país en país, pero Phil Zuckerman asegura que existen ciertos factores generales que tienden a impulsar la secularización. Donde sea que estés, si hay un aumento en la educación, en la alfabetización y en el acceso a Internet, si hay ciudades más pacíficas, con menos crimen, menos guerra, menos pobreza, más estabilidad y las mujeres son más independientes, la religión tiende a perder importancia. Expertos creían que Estados Unidos era una excepción a esta tendencia, pues durante décadas fue un país con altos niveles de desarrollo y estabilidad y profundamente religioso. Sin embargo, en los últimos 10 años, la religión en Estados Unidos comenzó a declinar más rápido que en ningún otro lugar del mundo. El secularismo es particularmente común en el cristianismo, el budismo y el judaísmo. En países donde la religión forma parte de la identidad nacional, como aquellos de mayoría musulmana, la tendencia es menos notoria.
El Islam es probablemente la religión más opresiva hacia el secularismo. Solo en los países de mayoría musulmana ser ateo puede llevar a que te maten. Entonces, allí el ateísmo está mucho más estigmatizado. Aún así, estamos viendo un aumento en el secularismo en Tunisia, Libia, incluso Irán tiene una gran población secular. Pero las personas no pueden expresarlo libremente por los dictadores musulmanes que están en el poder. Existen unos pocos países, como India, donde la religión está creciendo. Este auge coincide con el regreso al poder del Partido Nacionalista Hindú, Bharatiya Jatana, cuyo objetivo político consiste en combinar la identidad nacional con la identidad religiosa. Pero por más que se reduzca la religión en el resto del mundo, expertos como el Dr. Yuhem Navarro Rivera aseguran que no desaparecerá del todo. Creo que el porciento de personas que van a dejar de creer en Dios y la religión como lo conocemos va a continuar creciendo, pero en cierto modo la religión como la conocemos ahora mismo probablemente se va a evolucionar hacia diferentes creencias sobrenaturales si definimos religión como creencia en lo sobrenatural. Este tipo de cambio ya está ocurriendo. Por ejemplo, en Etiopía, el país más religioso del mundo, muchos feligreses han optado por abandonar el cristianismo ortodoxo, la religión principal en ese país, para unirse a corrientes evangélicas más laxas y espirituales. En América Latina, una región históricamente católica, el panorama es similar. En 1970, 92% de los latinoamericanos se identificaban como católicos, y para 2017, apenas el 49% lo hacía. Muchas de esas personas, especialmente en países como Brasil y Guatemala, no han pasado a ser ateos o agnósticos. En vez, se han sumado a movimientos evangélicos como el pentecostalismo, que tienden a ofrecer una mayor red de apoyo y cercanía a los pastores. Y es que muchas personas aún buscan el sentido de comunidad y la espiritualidad que brindan las religiones, pero sin las restricciones que éstas dictan. Además, las creencias religiosas han estado tan inmiscuidas en la sociedad que continuarán siendo un sistema de apoyo, sobre todo en momentos de crisis y de sufrimiento. Para Efecto Naim, soy Goldie Fogel. La religión en declinación, un tema importantísimo. Al regreso de la pausa voy a hablar con Ronald Inglehart, un profesor estadounidense considerado una autoridad mundial en este tema. No se vayan. Hace varias décadas, mi invitado de hoy, el profesor Ronald Inglehart, participó en la creación de lo que se llama el World Values Survey, la encuesta mundial de valores, donde durante todo este tiempo le han venido preguntando a personas en más de 100 países, en países cuya total población es como el 90% de la humanidad, le hacen preguntas sobre sus valores. Y de ahí sacan conclusiones acerca de tendencias de cómo estamos pensando, cuáles son las formas de actuar, cuáles son las tolerancias y las intolerancias. El profesor Inglehart es uno de los más destacados politólogos de los Estados Unidos, ha ganado varios premios, es miembro de la Academia Estadounidense de Ciencias y Artes, de la Academia de Estadounidenses de Ciencias Políticas y Sociales, tiene más de 300 publicaciones al respecto. Y su último libro y su investigación en los últimos tiempos se ha centrado en la religión, en entender cuáles son las tendencias que están transformando la religiosidad o la falta de ella. Esta es mi conversación con el profesor Ronald Inglehart. Durante años usted ha estudiado la religiosidad de distintos países y usted está encontrando esta declinación en religiosidad. ¿A qué lo atribuye usted? Una de las principales razones es que antes de la industrialización, la gente vivía en condiciones muy vulnerables que no podía controlar. Le rezaban a Dios para que lloviera o para que los insectos no se comieran sus cultivos. Nosotros, en cambio, vivimos en un entorno moldeado por el hombre. Si hace frío, encendemos la calefacción. Si oscurece, encendemos las luces. Tenemos la tecnología para producir lo que necesitamos. No hay que rezar para que aparezca. Somos mucho menos vulnerables y necesitamos mucho menos de la religión. Pero usted también atribuye la declinación en religiosidad a factores sociales. Explíquenos eso.
Going back to the era before we had modern technology, Cuando no teníamos tanta tecnología, la esperanza de vida era corta y la mortalidad infantil era alta. Para poder reemplazar a la población, una mujer debía tener 6 o 7 hijos. Así que las religiones inculcaron un conjunto de normas para la supervivencia de la sociedad, entre ellas que las mujeres no tuvieran carreras profesionales, dieran a luz a la mayor cantidad de hijos posible y se dedicaran a ser esposas, madres y de llegar a vivir lo suficiente, abuelas. Además, la homosexualidad o cualquier relación sexual que no resultara en hijos era prohibida. Hoy en día tenemos buen seguro médico, la mortalidad infantil es baja, la mayoría de las mujeres no mueren alrededor de los 45 años, sino que viven quizás hasta los 80 años. Es un mundo en el que las normas que alguna vez fueron necesarias para sobrevivir ya no son necesarias, pero las religiones se siguen aferrando a estas reglas antiguas. Y así son cada vez más las personas que las perciben como represivas y las dejan de seguir, lo cual significa dejar la iglesia. more and more means leaving the church. Uno de los resultados más sorprendentes de sus investigaciones es el descubrir que hay una relación entre religiosidad y regímenes autoritarios. Explíquenos. Most religions have had to compromise with politics. La mayoría de las religiones han tenido que llegar a acuerdos con la política. Lo típico en los viejos tiempos es que la religión apoyaba al rey o quien sea que fuese el gobernante, y el gobernante apoyaba a la religión. Actualmente en Rusia, el resurgimiento de la religión y el colapso del comunismo ha resultado en este tipo de acuerdo entre la Iglesia Ortodoxa y Vladimir Putin. En Estados Unidos vemos esta tendencia a través del apoyo de los predicadores fundamentalistas a Donald Trump, quien es autoritario. Trump, a cambio, adopta posiciones contra los homosexuales y contra el feminismo, lo cual atrae a más votantes fundamentalistas. Por otro lado, la gente más joven con posiciones más progresistas terminan alejándose de la iglesia, pues la ven vinculada a un régimen autoritario. They see it as linked with authoritarian rule. Usted también señala que hay una relación entre la religiosidad y la corrupción. Explíquenos. Surprising as it may seem, Por más sorprendente que parezca, los países con altos niveles de corrupción tienden a ser los países más religiosos. Y no es que la religión lleve a la corrupción gubernamental, es la falta de desarrollo en estos países lo que facilita la corrupción. La gente es menos educada y tiene menos herramientas para exigir que sus políticos rindan cuentas. Con algunas excepciones, las sociedades altamente religiosas también tienen tasas de homicidio mucho más altas, a veces 10 veces más altas que las sociedades menos religiosas. A medida que los países se desarrollan y se vuelven más seguros, la gente se vuelve más tolerante y se reduce la necesidad de la religión. Es el caso de Suecia, que tiene un índice de corrupción muy bajo y una tasa de homicidios muy baja. Vivir en una sociedad libre de crimen, con índices de esperanza de vida y de solidaridad social altos, tiende a resultar en ciudadanos más felices y, curiosamente, los países nórdicos tienen algunos de los índices de felicidad y de satisfacción de vida más altos. some of the highest rates of happiness and life satisfaction. Profesor Engelhardt, ¿usted ve la posibilidad de que aumenten las guerras por motivos religiosos? Las guerras religiosas del pasado, ¿usted cree que van a regresar? In general, violence levels have been declining. En general, los índices de violencia han estado en declive. La gente que se siente más segura tiende a ser menos violenta. No puedo garantizar que un líder oportunista y xenófobo como Donald Trump no utilizará la religión para movilizar a la gente. La demagogia ha estado entre nosotros durante mucho tiempo, pero uno de los elementos alentadores de esta nueva cultura es que la gente es más tolerante con respecto a la diversidad, tanto étnica como religiosa. Y gradualmente eso convierte a la religión en un pretexto menos poderoso para matar a otras personas. And this gradually makes religion a less powerful basis of killing other people. El profesor Ronald Engelhardt lleva 30 años estudiando los valores de la humanidad y lo que él encuentra es que está declinando y eso tiene consecuencias importantísimas. Muchas gracias por estar con nosotros, profesor Engelhardt. De nada. El declive de la religión
una tendencia mundial que está transformando la manera como los seres humanos están conectándose con su espiritualidad. A continuación cambiamos de tema, vamos a las genialidades memorables de la semana, nuestra popular sección en la cual identificamos personas o grupos que cometen tonterías. No se vayan. Como todos sabemos, la pandemia nos ha obligado a cambiar la manera de vivir. Cuándo salimos a la calle, dónde vamos, con quién nos reunimos, cómo nos saludamos, cómo trabajamos y cómo nos reunimos en grupo. Una de las ideas más importantes es que es peligroso formar parte de grandes grupos donde el distanciamiento entre las personas es limitado, donde la posibilidad de contagiarse del coronavirus es muy alto. Millones de personas normales han pospuesto o cancelado sus fiestas, sus celebraciones de matrimonios, de cumpleaños, de aniversarios, de graduaciones, de estar en familia en grupos grandes. Muchos, pero no todos, especialmente algunos políticos que creen que las reglas que ellos mismos promueven no son aplicables a ellos. Por eso los hemos coronado como los genios memorables de la semana, coronados como irresponsables. Miren. Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, pensó ser inmune a la COVID-19 y festejó su cumpleaños número 34 bailando en medio de una multitud en Jamaica. Pero el virus logró alcanzarlo y tras la celebración resultó positivo a la enfermedad. El líder del Partido Popular de España, Pedro González, también apareció moviendo el cuerpo en un video, sin mascarilla y sin mantener distancia. Horas antes, se había llevado a cabo un funeral de Estado en honor a las víctimas del coronavirus y a González le dio por imitar el popular baile del ataúd africano en una discoteca. En República Dominicana, esta pareja no solo celebró su boda en plena pandemia, sino que optaron por una descarada temática. La fiesta incluyó meseros vestidos de enfermeros y hasta un bar que servía tragos en jeringuillas, como antídoto al coronavirus. Pero el licor no tuvo ningún efecto. Decenas de invitados terminaron contagiados, incluido el hijo del canciller dominicano. Al entonces asesor del gobierno bosnio en la lucha contra la COVID-19, Nihad Fehzik, lo descubrieron violando sus propias normas de sanidad en un cumpleaños. El homenajeado era nada más y nada menos que un médico, el director del Centro Clínico de Sarajevo, Yusuf Sabanovic. Esperamos que se hayan divertido, pues tras la celebración ambos fueron destituidos de sus cargos. Y en México, el senador Gerardo Novelo tuvo que reprender a su hija con un comunicado cuando a esta no le importaron las restricciones sanitarias que su padre ayudó a implementar y festejó su embarazo en un lujoso hotel. Sin temor a llamar la atención, usó un helicóptero para revelar el sexo del bebé. Los transgresores, quienes creen que las reglas no son para ellos. Por eso los coronamos como los irresponsables de la semana. Si usted conoce de algunos casos en los cuales los políticos o gente poderosa cree que se puede salir con la suya y transgredir estas normas que nos ayudan a enfrentar la pandemia, avísenos a la cuenta del programa @EfectoNaim o mi cuenta personal @MoisésNaim. Y para terminar el programa les voy a hablar de idiomas. ¿Cuántos idiomas cree usted que se hablan en el mundo? Son 7.000. Y resulta que de esos 7.000, como la mitad está en peligro de extinción. Son idiomas que cada vez menos personas hablan. Y eso es negativo. Nosotros no podemos permitir que, como humanidad, que vayan desapareciendo los idiomas. Forman parte de nuestro legado, forman parte de nuestra condición humana. A continuación, algunos de estos idiomas en peligro de extinción. Miren. En 2019, Frozen 2 se convirtió en la primera película de Disney en ser traducida al Inari. Se trata de la lengua oficial de los indígenas Sami, ubicados en Suecia, Rusia, Noruega y Finlandia.
Actualmente solo 300 personas hablan Inari, y es que durante años Noruega y Finlandia se dedicaron a borrar la cultura sami, buscando homogeneizar la población. Pero hoy los sami tienen un parlamento y escuelas dedicadas a la protección de su cultura, consiguiendo incluso llevar su idioma a Hollywood. Los yaganes, una tribu aborigen de Chile y Argentina, también han sido perseguidos. Pasaron de tener una población de 3.500 en el siglo XIX a 200 personas en la actualidad. La única hablante del idioma yagán es Cristina Calderón, una mujer de 91 años quien en 2009 fue nombrada Tesoro Humano Vivo por el gobierno chileno. Calderón y su nieta enseñan este idioma en una pequeña escuela al sur de Chile. A través de la música y el baile, en Malasia buscan preservar el idioma Papia Kristang, hablado únicamente por 1000 personas. Esta lengua surgió hace 500 años cuando Portugal colonizó Malaca, una ciudad portuaria. Sin embargo, sus defensores no han podido incluirlo en los currículos escolares, pues el gobierno prefiere que los niños aprendan inglés. En cambio, varias universidades internacionales luchan por salvar el manchú, hablado hoy por solo 19 personas. Este fue el idioma oficial de la dinastía Qing durante el Imperio Chino. Su preservación ayudaría a traducir textos antiquísimos y a entender mejor la historia de China. Los idiomas que nos definen como humanidad y muchos de los cuales están en peligro de extinción. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya interesado, espero que les haya divertido y espero que nos veamos la semana que viene. Gracias por acompañarnos.